Pues bienvenidos, gracias a Dios por la vida que nos da, gracias a Dios por sus misericordias. Hoy vamos a cerrar con este estudio, así es que gracias a Dios por la paciencia de ustedes, por la participación, todos los que han sacado tiempito para conectarse. Vamos a orar a nuestro Dios para comenzar, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, muchas gracias por un día más de vida. Ha estado lleno de tus misericordias, tus bendiciones. Hemos tenido sustento, hemos tenido tu abrigo, tu amparo, tu fortaleza. Y tenemos también la luz de tu palabra, Señor. Permite que esta siga siendo el ancla de nuestra fe y la lámpara a nuestro caminar, pero también el mensaje que le compartamos a quienes hoy todavía viven extraviados en un universo sin sentido, en un mundo divagante, porque tú no has entrado en sus vidas, Padre. Te pedimos que nos ayudes a ser dignos embajadores tuyos, a hablar tu verdad y animarles a que se rindan a tu Hijo Jesucristo. Gracias por el tiempo que hemos compartido en esta temporada y te pedimos, Padre, que sigas edificándonos con tu palabra y espíritu. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, pues estamos, les digo, cerrando nuestro estudio, estamos cerrando más que nada una especie de comentario del libro que ya estábamos recetando desde la vez pasada. No encuentro aquí mi copia, pero es el libro El Universo de Alado. Estamos estudiando el libro El Universo de Alado de James Sire, un libro escrito en los años 70, fines de los años 70, bastante antiguo para ser realistas, ya va para 50 años, pero bastante claro en su exposición y en sus advertencias. El hermano autor de este libro nos advertía, nos anunciaba a qué clase de cultura íbamos a llegar, y lo estamos viendo en realidad en pleno año 2022. Vemos cómo muchas de estas predicciones se han cumplido. Lo que se veía como una cosmovisión neopagana o un resurgimiento del paganismo, hoy es cosa común en nuestra cultura, una cultura consumista, hedonista, relativista. Y partimos del hecho de que cada cabeza tiene una forma de pensar, cada persona pues tiene una forma de pensar. Somos criaturas que buscan significado, sentido, dirección, propósito, y nos hacemos preguntas, y esas preguntas no pueden quedarse sin respuesta. Así es que toda la gente que usted y yo conozcamos vive en un universo, no solo el universo físico que conocemos, ¿no? Sino tiene una concepción acerca del universo, acerca del porqué de las cosas. Y a esta concepción de las cosas le llamamos cosmovisión. Ese es un término que hemos manejado en estos 10 miércoles, ¿no? Cosmovisión es el sistema de creencias fundamentales acerca de las cosas, ¿ok? Cosmovisión. Todos tenemos los cristianos tenemos una cosmovisión, o estamos moldeando nuestra cosmovisión. También sucede que, como todo, cuando estamos empezando en nuestro andar con Cristo, apenas vamos empezando a demoler lo que aprendimos mal. Muchos de nosotros éramos paganos, éramos machistas, feministas, quizá éramos ateos, funcionales, y de pronto venir a Cristo es empezar a demoler todas esas ideas equivocadas y edificar sobre la verdad, ¿no? La vida cristiana es básicamente eso: demoler lo que está mal en nuestra forma de pensar y ser edificados en el conocimiento de Cristo. Por eso la Biblia dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere hacer Cristo: darnos una nueva mente, una mente cristiana, enseñarnos a pensar correctamente, y en la medida que pensemos correctamente, viviremos y actuaremos correctamente. Cosmovisión, entonces, es la clave: el sistema de creencias fundamentales acerca de las cosas. Hemos estado analizando una serie o una especie de menú de cosmovisiones, ¿no? Hemos hablado del deísmo, que es esta idea de que Dios, pues a lo mejor sí existe, pero alguna vez estuvo involucrado, hoy ya no está involucrado y se fue, ¿no? Un Dios ausente. Existe también el naturalismo, que básicamente niega que exista un Dios
y lo que tiene es solo la naturaleza o el universo, y por eso esta especie de deidificación de la madre tierra, la madre naturaleza. Luego llega el nihilismo, pues claro, cuando sacas a Dios de la ecuación y del universo, pues como que no hay mucho propósito que digamos. Luego viene el existencialismo, que es una especie de morfina calmante para el que está desahuciado, ¿no? Simplemente, bueno, vive el momento, aprovéchalo porque se te va a acabar la vida, ¿no? Luego hay gente que trató de hacer una incursión en la cosmovisión monista oriental, propia del budismo, propia del hinduismo, y pues solo fue a hacer una especie de turismo religioso. No hay respuestas tampoco allá, y se vino para acá otra vez, para el occidente, con una mezcla de paganismo y consumismo, que es lo que caracteriza a la cultura postmoderna. Allí nos encontramos en pleno siglo XXI, cultura postmoderna. Podríamos hablar de posmodernismo en otra temporada completa. Es todo un caso de estudio, porque es la cosmovisión de la cultura en que nos encontramos. Pero para ser muy puntuales, diremos que esta cultura posmoderna se caracteriza por estas dos palabras, ¿no? Paganismo, consumista. La gente cree lo que quiere creer y todo lo que crea es válido, y la gente vive para consumir. Ahora, nadie tiene, y esto hay que aclararlo antes de cerrar el día de hoy, ¿no? Nadie tiene una de estas en su totalidad. Todos agarran un poquito de aquí o un poquito de allá. Hablo de todos los que no tienen a Cristo, ¿ok? Su familiar, su vecino, su compadre, su amigo incrédulo ha escogido algo de este. Ha escogido algo del deísmo, algo del naturalismo, ha escogido algo del monismo oriental, a lo mejor, algo del existencialismo. Así es que su cabecita no solo es otro universo, sino que además a veces es un caos, ¿ok? Porque muchas veces las ideas que hay en su cabecita son contrarias. Yo estoy seguro, usted tiene algún amigo incrédulo que cuando tiene problemas no duda en decirle, pero ora por mí si puedes. ¿Conoce ese tipo de gente? Gente que es incrédula, que a lo mejor hasta se declara atea, pero cuando tiene problemas dice, oye, a ver si puedes orar por mí, ¿no? Así, ¿quién quita y pega, ¿no? A lo mejor funciona. Gente que dice que solo cree en la razón, que solo cree en la ciencia, pero lee su horóscopo, por ejemplo. O le encanta ver programas de estos de paranormal y cosas como esas, ¿no? Dices, no, que mucha ciencia, ¿no? Entonces, no es muy fácil encontrar la consistencia. De hecho, lo más difícil, aún para nosotros como cristianos, hermanos, es ser consistentes entre lo que decimos creer y lo que creemos, ¿ok? Pero entonces sí, le advierto, le aclaro, la gente incrédula no es solo deísta, no es solo naturalista, no es solo nihilista, no es una mezcla de estas cosas. Se la pasa divagando en todos estos universos, de uno a otro saltando, según convenga, ¿ok? Y entonces por eso hay que entender de dónde vienen sus ideas. Ahora, nosotros lo que creemos, digo nosotros, dando por sentado que somos cristianos, nuestra cosmovisión se llama específicamente teísmo cristiano. Es decir, creemos en un Dios personal, involucrado en su creación, involucrado en la historia, pero que además este Dios personal, soberano y santo, se ha dado a conocer a través de su Hijo encarnado, es decir, Jesucristo. Lo tengo que decir así de específico porque también los judíos serían teístas, pero no cristianos. E incluso los musulmanes, los que creen en Alá, también ellos serían teístas, creen en un solo Dios, no en muchos dioses, pero no son cristianos. Estas son las tres religiones monoteístas, ¿ok? El judaísmo, el islam y el cristianismo. Pero solo el cristianismo es teísmo cristiano, los otros dos son solo monoteístas. Entonces, para ser muy específicos, nosotros somos teístas cristianos. En la medida en que nosotros conozcamos nuestra fe, crezcamos en nuestra fe, le decía, es como tener la
el conocimiento de cómo es un billete verdadero, ¿no? La forma de reconocer un billete falso es estudiando el billete verdadero, aprendértelo, saber sus características, de manera que cuando llegue a tus manos un billete falso puedes distinguir la diferencia. Eso también pasa con la cosmovisión cristiana. Cuanto más la entendamos, la estudiemos, cuanto más crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios, tan pronto llegue a nuestros oídos una idea equivocada, distorsionada, un mensajero falso, un falso apóstol o maestro, podremos distinguir el error porque estamos habituados a estudiar la verdad. Así es que no se trata también tanto de estudiar las muchas religiones, sino la religión verdadera, y a partir de ahí poder discernir la verdad del error. Vamos a cerrar hoy con 5 tareas, es decir, con 5 cositas que usted y yo podemos hacer a partir de que entendamos, con la ayuda de Dios, la importancia de conocer nuestra cosmovisión y entender la cosmovisión de las demás personas. Estas son como 5 aplicaciones. Si lo que hemos visto estos miércoles es verdad, si es importante prestar atención a lo que otros creen y a lo que nosotros creemos, entonces vamos a hablar de 5 aplicaciones, 5 tareas que podemos poner en práctica. ¿Okay? Hablemos de estas 5 tareas. Primero que nada, es importante que no caigamos en el dualismo sagrado secular. ¿Okay? No caigamos en el dualismo sagrado secular. ¿A qué nos referimos con el dualismo sagrado secular? Bueno, muchos de nosotros crecimos incluso en la iglesia con un pensamiento dualista, ¿sí? Donde se hacía distinción entre lo sagrado y lo secular. Se hablaba mucho, ¿no?, de tu trabajo en la iglesia y tu trabajo secular, tu vida espiritual y tu vida secular. No sé de dónde salió eso, pero para cuando yo estaba en la clase de intermedios en la iglesia donde yo crecí, este era el lenguaje común. Se hablaba mucho de tu vida espiritual y tu vida secular. Y luego me di cuenta que en muchas iglesias era un pensamiento común. ¿Qué significaba eso de tu vida espiritual y tu vida secular? Pues algo así como que el cristiano vive en 2 universos, ¿no? De lunes a sábado en la vida secular y los domingos en tu vida espiritual. O a lo mejor en el día, en la mañana, en lo que haces tu devocional, porque los cristianos hacen devocional, nos decían, en la mañana, ese momento de devocional, de leer la Biblia, de orar, estás cuidando tu vida espiritual, pero luego entonces te tienes que ir a trabajar o a estudiar o a hacer tus negocios, y esa es tu vida secular, ¿no? Y aunque a lo mejor lo que querían hacer era simplemente distinguir entre aquello que tiene que ver directamente con Dios y aquello que a lo mejor no es un acto de culto o liturgia, sino que de la vida cotidiana, pero ya desde ahí es estar queriendo dividir la vida, porque dígame qué no tiene relación con Dios en este mundo, qué aspecto de la vida no fue creado por Dios y no está bajo la regulación de Dios, porque según la Biblia todo lo que existe fue creado por Dios. Y puesto que Él es el creador, Él es el soberano, ¿no? Esta es su creación, entonces se cumplen sus reglas. Y entonces todos los aspectos de nuestra vida tienen relación con Dios. Toditos, toditos. Basta recordar que en el pueblo de Israel había reglas de parte de Dios para todos los aspectos de la vida. No sé si lo ha visto, pero hay reglas para el matrimonio, hay reglas para la guerra, hay reglas para la dieta, qué vas a comer y qué no vas a comer, hay reglas para la ropa, hay reglas para los negocios, hay reglas para la sexualidad, hay reglas para la casa, para los trabajadores, y claro, hay reglas para los sacerdotes y para los rituales, pero Israel no hacía distinción entre tu vida secular y tu vida espiritual. Israel entendía que todo tenía que ver con Dios.
Entonces, el universo en que vivimos, bueno, lo que estoy diciendo es, no podemos vivir en universos paralelos, ¿no? Decir, ahorita estoy cuidando mi vida espiritual, ahorita en que estamos en la sinagoga web, y al rato acabando, me voy a mi vida secular otra vez, ¿no? No podemos estar brincando de un universo a otro, porque eso ya estaría evidenciando un error de nuestra cosmovisión, porque supongamos que existe un universo secular, ¿ok? Supongamos que hay una actividad secular. ¿Qué significa eso? ¿Que allí no gobierna Dios? ¿Que allí no tenemos que obedecer a Dios? ¿Qué significa el que algo sea secular? ¿Significa acaso que allí no importa la fe? ¿Qué significa, no? Y entonces necesitamos entender que no hay motivo para hablar de una vida secular. Todo tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con nuestro sometimiento a Cristo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1, 15. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Okay? Primera de Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso dice Primera de Pedro 1:15. Recalco, porque estoy teniendo problemas quizá con la presentación, ¿no? Pedro dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. No es que el domingo debo ser santo y entre semana puedo vivir de otra forma. No, tienes que ser santo en lo que sea que hagas entre semana. Tus negocios, tus labores, tu vida, tu matrimonio, tus decisiones, todo está bajo la autoridad de Dios y debemos ser santos en esa manera de vivir, ¿ok? Así es que nosotros necesitamos aprender a vivir de esta forma, en comunión con Dios todo el tiempo, sin caer en el dualismo sagrado secular, ¿ok? No es válido, no es posible vivir así. Algo más, ahí apareció la cita, Primera de Pedro 1:15. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Algo más. Número 2, tarea número 2, importantísima. Entrenémonos para pensar bíblicamente. ¿Ok? No solo se trata de salir del dualismo sagrado secular, tenemos que salir de ese dualismo, dejar de pensar que hay cosas seculares. No hay cosas seculares. Tu vida, tu trabajo, tu diversión, tu descanso, tus negocios, todo debe ser santificado, es decir, todo debe ser para agradar a Dios, todo debe ser una extensión de tu devoción a Cristo. Pero además, número 2, entrenémonos para pensar bíblicamente, ¿ok? Entrenémonos para pensar bíblicamente. ¿Por qué necesitamos pensar bíblicamente? Porque la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, ¿no? En la Biblia Dios nos expresa su voluntad, en la Biblia Dios nos expresa lo que es verdad. Hay un himno que dice Santa Biblia para mí, no sé si se sepa usted ese himno, pero él en una de sus estrofas dice algo muy bonito, dice, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. ¿Sí? La Biblia es eso, es una especie de brújula, de referente, de cosmovisión, para saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Esas son preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Muy, muy, muy importante que tengamos este pensamiento en mente. Y la única forma de tener estas respuestas, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el propósito, quién manda, qué es correcto, es que conozcamos la Biblia. La única forma de pensar bíblicamente es conociendo la Biblia, la palabra de Dios. Fíjese que dice la misma palabra de Dios allá en Primera de Pedro 1:15.
perdón, en Isaías 5:13, Isaías 5:13, dice la palabra de Dios: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, porque no tuvo conocimiento. Necesitamos pensar bíblicamente, es decir, nutrirnos de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. No puedo ser lo suficientemente insistente en esto, hermanos. Necesitamos en verdad nutrirnos de la palabra de Dios. Isaías 5:13 dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Ok? Y habla de cómo el pueblo de Dios fue, pues, llevado a juicio y sufrió las consecuencias de su extravío porque le faltó conocimiento de Dios, conocimiento personal, no solo conocimiento intelectual. Podían repetir la ley, podían repetir los 10 mandamientos, pero no tenían conocimiento de Dios. Entonces, de eso se trata de lo que estamos hablando, ¿ok? Necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de la persona de Dios, ¿ok? Número 2. Número 3. Estamos también diciendo algo muy importante. Y es que necesitamos entender que no debemos callarnos, ni escondernos, ni negar nuestro fundamento religioso, ¿ok? No nos callemos, no nos escondamos, no neguemos nuestro fundamento religioso. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que no debemos apenarnos por decir soy cristiano, no debemos apenarnos por decir creo en Jesucristo. A veces como que sí nos gana una especie de cobardía o de penita, porque claro, yo lo entiendo, el mundo en que vivimos es un mundo que ya de por sí piensa que los cristianos son fanáticos, ¿no? Piensa que los cristianos son los loquillos, los que se toman muy en serio esto de la religión al nivel del fanatismo, ¿no? Y a lo mejor por eso nos da temor, porque no queremos ser estereotipados, no queremos quedar mal con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero recuerde que, bueno, la Biblia dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos y que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Así es que necesitamos ser muy valientes, muy dispuestos a hablar de nuestra fe. Necesitamos entender que Dios nos ha puesto aquí en la tierra para ser luz y sal. Eso dice el Señor Jesucristo, ¿no? Que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, y por eso necesitamos pues hablar en nombre del Señor, ser valientes, quitarnos la cobardía. Otros lo hacen, ¿sí? No debemos callarnos, ni escondernos, ni negar nuestro fundamento religioso, porque hay quienes no lo hacen. Hay gente que abiertamente dice lo que cree, hay gente que abiertamente expresa su sentir y no experimenta ninguna culpa por eso. Y entonces, ¿por qué nosotros habríamos de pedir perdón, ¿no? Perdón por ser cristiano, ¿no? No vamos a pedir perdón por ser cristianos. Vamos a expresar nuestra fe, vamos a expresar nuestra convicción, y claro, la podemos expresar porque sabemos que tenemos la verdad, porque esta no es una palabra de nosotros, esta es palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 3:15, si alguien está tomando notas, Primera de Pedro 3:15 dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de vuestra esperanza. ¿Okay? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de vuestra esperanza. ¿Okay? Eso es lo que necesitamos hacer nosotros, estar preparados. Y por eso mismo necesitamos hacer lo que decíamos anteriormente, estar nutridos de la palabra de Dios. Porque si no estamos nutridos, pues no podremos presentar defensa de nuestra fe. Algo que hay que decir aquí, como paréntesis en este punto número 3,
es que la fe y la razón no son contradictorios. ¿Ok, hermanitos? No vayamos a pensar que porque somos personas de fe, hemos apagado el interruptor de la razón o estamos en contra de la ciencia. No, nosotros somos gente de ciencia. Al menos los reformados, ¿ok? Hablo por los presbiterianos, hablo por los reformados. Somos personas que estamos de acuerdo en la ciencia. De hecho, históricamente usted podría ubicar a un montón de personas que han sido científicos, han sido gente intelectual y cristiana. Lo digo porque también tenga cuidado, hay algunas sectas por allí, sectas, es decir, no son cristianos, son sectas que están en contra incluso de ir al doctor, ¿no? Dicen, no, no, si tú tienes fe no vas al doctor porque Dios te va a sanar. Eso es peligroso, ¿ok? No deberíamos pensar así. No es así como los hijos de Dios vemos las cosas. Nosotros creemos que, claro, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios nos sostiene, pero también creemos que Dios ha hecho que ciertas cosas sean para nuestro beneficio a partir de lo que Él ha creado. La comida, por ejemplo. Él provee la comida y nosotros tenemos que buscar la comida para sustentarnos, ¿no? La medicina también es parte de esa provisión de Dios. Dios ha dado ciertas sustancias, ciertas plantas, ciertos recursos y debemos nosotros utilizarlo con gratitud de corazón. Entonces, pues fe y razón, repito, no son contradictorios. Usted puede ser una persona de absoluta fe en Cristo Jesús y también de mucha ciencia. La verdadera ciencia no está peleada con la fe, ¿ok? Entonces necesitamos entender que hay que hablar nuestra fe sin temor, sin vergüenza, sin cobardía. Necesitamos expresar nuestra fe. Le digo, otros lo hacen. Y eso nos lleva al número 4, ¿ok? Déjenme hablar del número 4. Número 1 era, estoy teniendo problemas acá con la compu, pero número 1 era no caer en el dualismo, ¿ok? Sagrado, secular. Saquemos esa palabra, de hecho, de nuestra boca, de nuestra forma de hablar. Nada es secular. Todo lo que hacemos debe ser cristiano. Aún si no tiene un texto, vaya, no quiere decir que voy a ponerme ropa cristiana porque tiene un texto ahí, voy a poner una calcomanía cristiana a mi auto para que sea un auto cristiano, voy a jugar fútbol con cristianos nada más, no, sino que todo lo que hacemos, o voy a ver solo películas cristianas, no, sino que todo lo que hago tiene que ser para agradar a Dios, y si no agrada a Dios me voy a abstener de ello. Pero que aún en las cosas que parecen triviales, vamos a buscar agradar a nuestro Dios, ¿ok? En nuestras decisiones, en nuestra forma de hacer negocios, en nuestra forma de trabajar. Todo ello tendrá como propósito agradar a nuestro Dios, ¿ok? Número 1, no caigamos en el dualismo. Número 2, entrenémonos para pensar bíblicamente. Lo voy a decir así, si usted y yo no estamos pensando bíblicamente, estamos pensando a lo mejor emocionalmente, estamos pensando a lo mejor democráticamente, o sea, lo que la mayoría diga, nos estamos simplemente sumando a la mayoría, estamos pensando a lo mejor paganamente o como cualquiera de esas otras cosmovisiones, ¿ok? Entonces, pensemos bíblicamente. Número 3, no nos callemos nuestra fe, no nos escondamos, no neguemos nuestro credo, no nos avergoncemos del Evangelio, digamos así, soy cristiano, creo en Cristo, creo en Dios, y si alguien le dice, oye, pero eso es algo personal, digamos, no, bueno, claro que es personal, pero personal no quiere decir que me lo tenga que guardar. Personal quiere decir que no te puedo imponer a ti algo en lo cual no quieres creer, pero puedo tener una fe. Y eso nos lleva a una cuarta tarea, ¿no? Una cuarta tarea que podríamos decirle así: no neguemos nuestra agenda proselitista, ¿ok? No neguemos nuestra agenda proselitista. ¿Qué quiere decir eso de nuestra agenda proselitista? Bueno, lo mismo
que decía Jesús allá en Mateo 28. Los últimos versículos de Mateo 28, conocidos como la Gran Comisión. En Mateo 28, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nos mandó a predicar el Evangelio. O hacer proselitismo. Eso es hacer proselitismo. Proselitismo es buscar que otra gente se añada a nuestra forma de pensar, tratar de convencer a las personas de que crean lo que nosotros creemos. Y hay que ser así de sinceros, claro que sí. Estamos haciendo proselitismo, proselitismo cristiano. No deberían condenarnos por eso, porque los que tienen otro credo, otra ideología, otro pensamiento, están haciendo también proselitismo, están invitando a la gente a sumarse a su forma de pensar. Lo vemos todo el tiempo. Todos los movimientos, todas las ideologías están buscando adeptos. Nosotros también, como cristianos, estamos buscando adeptos, estamos diciéndole a la gente: hey, pásate con nosotros, ven a creer en el Dios en el cual nosotros creemos. Entonces estamos haciendo proselitismo. Y si alguien le dice a usted: oye, pero estás haciendo proselitismo, digámosle: sí lo estoy haciendo y es mi derecho. Vaya, no estoy poniéndole una pistola en la cabeza a la gente para que crean lo que yo creo, sino que de manera sincera estoy tratando de convencerlos de lo que yo creo. Esto que yo creo me convenció a mí y yo quiero ayudar a otros, ¿ok? Entonces no tengamos temor en aceptar eso. De hecho, lo hacemos porque Jesús nos ordenó hacerlo. Hacer discípulos es otra forma de decirlo. Estamos haciendo prosélitos, ¿no? Entonces no tengamos temor de ello, sino que hablemosle a la gente. Es más, seamos sinceros en decirle: oye, compadre, yo quisiera que tú creas en el Dios que yo creo. Oiga, vecina, yo quisiera que usted conozca mi religión, porque esta religión me ha dado respuestas para mis preguntas. Oiga, papá, tío, sobrino, quisiera hablarte de mi fe, porque mi fe me ha ayudado en encontrar sentido a mi vida, me ha dado respuestas. Entonces, no neguemos esa agenda, seamos sinceros en decir: sí, quisiera que te vuelvas cristiano, porque de hecho no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar, ¿no? Y de hecho, si pierdes algo es porque no era tan importante, ¿no? Porque sí, a lo mejor hay algunas pérdidas, ¿sí? Pero lo que perdemos en realidad no era tan importante, ¿no? De hecho, necesitábamos perderlo, ¿no? Nuestra necedad, nuestra maldad, nuestro pecado, todo eso lo vamos a perder. Y qué bueno que lo perdamos, ¿no? Entonces, no neguemos nuestra agenda proselitista, ¿ok? ¿A qué me refiero? Bueno, otros lo hacen, ¿sabe? Otros tienen una agenda proselitista y no tienen temor en decir lo que creen, no tienen temor en expresar su forma de vivir, su forma de pensar. Vino, por ejemplo, aquí a Mérida, Yucatán, hace creo que como 2 años ya, este hombre llamado Ricky Martin, un actor, un cantante conocido, y abiertamente dice: soy gay, ¿okay? Abiertamente lo dice. Pero aclaremos algo: cuando Ricky Martin dice soy gay, no solo está informando, no solo está diciendo les aviso que soy gay. Cuando Ricky Martin dice soy gay, él está haciendo proselitismo. Él quiere que haya más gente como él, ¿ok? Otra vez se fue mi cámara, tiene problemas esta cámara de la computadora. Pero ok, les cuento. No solo Ricky Martin hace proselitismo de su homosexualidad. Hay una señora llamada Olga Sánchez Cordero que ocupó hace tiempo la Secretaría de Gobernación y que ahora está en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, y que abiertamente la señora dice: soy feminista. ¿Ok? Ella dice que es feminista, que está a favor del aborto, que está a favor del pensamiento feminista. Y esto lo estoy diciendo no de manera peyorativa, ¿ok? Cada quien es libre de escoger el universo en que quiera vivir. Ricky Martin quiere practicar la homosexualidad, muy su decisión, acatará las consecuencias sin duda, pero él está haciendo proselitismo y nadie le juzga por eso.
Es más, hay gente que lo aplaude, ¿no? Qué bueno que convenza a otros. De hecho, por eso vino a Mérida hace un tiempo, ¿no? Para hablar en una cumbre, que se suponía era una cumbre de la paz, a hacer proselitismo. La señora Olga Sánchez Cordero vino también para hacer proselitismo y decir soy feminista. Y repito, ella puede ser feminista, ella puede tener su perspectiva de la vida, pero cuando ella lo comparte, ella está haciendo proselitismo. Y adelante, se vale, si los convence, adelante. Ese es el problema, ¿no? Que cuando la gente vive en un universo sin Dios, pues acaba siendo convencida por cualquier cosa, ¿no? Entonces, ella hace proselitismo. Había un chef, tenía estas imágenes, pero no se pudo presentar. Pero hay un chef famoso que fue famoso en un programa de cocina, que es conocido como el chef Herrera. Es simpático el señor, creo que cocina bastante bien, pero me llamaba la atención. Es un programa de los pocos que a mí me ha gustado ver en algún momento, ¿no? De comida. Y el chef Herrera, conocido en este canal, se mofaba, se burlaba cuando las personas dicen cosas como gracias a Dios, ¿no? Ya sabe, alguien presentaba su platillo y decía, pues me salió bien, gracias a Dios. El chef mostraba su enojo y decía, no, 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 gracias a Dios, no. ¿Quién es Dios? O sea, juzgando el credo de la persona. Y este señor, cada vez que podía, porque creo que ya no está en el programa, pero cada vez que le hacían una entrevista, aprovechaba para decir, soy ateo, soy ateo. Y a ver, bueno, el señor puede creer lo que quiera, pero cuando él dice soy ateo, en una entrevista, en un canal, en un público, no lo dice solo como información, hey, les aviso que soy ateo, no, ¿qué quiere hacer? Prosélitos. Está diciendo, miren cómo vive un ateo, y obviamente él es alguien exitoso, alguien famoso, entonces lo que está diciendo, mira, los ateos nos podemos dar gran vida. Está tratando de hacer proselitismo, ¿ok? Es lo que tratan de hacer entonces las personas, compartir su cosmovisión. Cuando alguien dice soy gay, está tratando de convencernos de que su cosmovisión es correcta y está tratando de que nos pasemos a su forma de pensar, a su bando, a su universo. Cuando alguien dice soy feminista, está tratando de convencernos de lo que cree. Cuando alguien dice soy ateo, está tratando de convencernos de pensar como él. ¿Por qué entonces nosotros habríamos de escondernos? ¿Por qué habríamos de callarnos y no decir, pues yo soy cristiano, creo en Cristo, amo a Cristo, le ha dado sentido a mi vida, le ha dado dirección a mis decisiones, le ha dado certeza a mis convicciones? Además de que Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán? Hablando de los incrédulos, ¿no? ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? O sea, la gente está oyendo a estos señores, ¿no? Soy gay, soy ateo, soy feminista. Y la gente, como está buscando dirección para su vida, pregunta, ¿no? A ver, cuéntame de eso. ¿Cómo es esa vida? A ver, cuéntame esa ideología. Y como los cristianos nos quedamos callados, pues entonces por eso mucha gente cae presa de estos engaños, esta forma de vivir que en realidad no tiene respuestas para los grandes cuestionamientos de la vida. ¿Cómo van a creer en Cristo? Pues cuando les hablemos. Pero eso sucede cuando nos quitamos un tanto la cobardía, nos quitamos el prejuicio de que no, lo religioso se queda en el ámbito privado. No, no, expréselo. Porque de hecho es lo único que puede salvar a las personas y a la cultura, ¿no? Porque no hay otra forma. La gente no va a invocar en aquel de quien no ha escuchado, no va a invocar a aquel en quien no cree y no puede creer en Dios porque no le han predicado a Cristo. Por eso necesitamos ser muy, muy, muy valientes. Número 5, tarea muy importante. Seamos una piedrita en el zapato, ¿ok? No todos estuvieron en un anterior estudio, una anterior temporada en la que hablábamos de cómo lidiar con los incrédulos, ¿no? Hablábamos de cómo tener conversaciones con los incrédulos y
hablábamos de lo importante que es esto, ser una piedrita en el zapato. ¿Qué significa eso? Bueno, eh, la gente no se va a rendir generalmente a la primera a Cristo. Es todo un proceso. Muchos de nosotros no nos rendimos a la primera. Alguien estuvo, insiste. Y si somos bastante sinceros, reconoceremos que éramos bastante testarudos, éramos necios. Y gracias a Dios alguien no tomó nuestra necedad como motivo para desanimarse, sino que insistió. Y Dios bendijo esa insistencia hasta que ya no pudimos más, ¿no? Entonces, no se desanime si lleva tiempo queriendo hablar con una persona que vive en otro universo que no es el cristiano. Si a lo mejor hasta ya sabe que ponen su cara, hacen su mueca cada vez que usted habla tantito del Dios en el que creemos, no se preocupe, eso es normal. Si no conocen la luz, eh, no esperemos que de la noche a la mañana amen la luz. Es más, posiblemente la luz les da miedo, porque sus obras son oscuras. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, no se desanime si la gente no está cayendo rendida de rodillas a Cristo. Va a llevar tiempo. Generalmente lleva tiempo, pero seamos una piedrita en el zapato, es decir, insistamos, persistamos, no nos callemos, una y otra vez aprovechemos una oportunidad para hablarles de nuestra fe. Y estas preguntas que hemos estado tratando durante estos miércoles son preguntas que pueden servir para volvernos esa piedrita en el zapato, ¿no? Ojo, nos van a tachar de fanáticos también, ¿no? Porque nosotros tenemos respuesta a estas preguntas. ¿Qué es real? ¿En qué clase de mundo estoy? ¿Qué soy? ¿Qué ocurre al morir? ¿Qué necesito saber? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué sentido tiene la historia? Nosotros tenemos nuestra respuesta. Claro, nuestra respuesta a estas preguntas siempre incluye a Dios y su palabra, ¿no? Siempre. Y cuando sacamos a Dios, van a decir, ya vas a empezar con tu religión, ya vas a empezar con tu Dios, y el hermano va a empezar a predicar. Ok, dejemos que se burle, dejemos que nos vean como los bichos raros, pero entonces volteemos la situación y preguntémosle, ¿y qué respuesta tienes tú? ¿Qué respuesta tienes tú, compadre? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué respuesta tienes tú, amigo, primo? Eh, ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cómo respondes a eso? Y, oh sorpresa, ellos no tienen respuestas mejores. De hecho, sus respuestas son peores de lo que ellos piensan que estamos nosotros. Ellos nos acusan a nosotros de ser los fanáticos o los locos, pero sus respuestas son peores a veces que una locura, ¿no? Nosotros no estamos locos, tenemos la verdad, pero ellos nos van a echar de eso, de locos, de fanáticos. Entonces, seamos una piedrita en el zapato. Démosle nuestras respuestas a partir de la Biblia, ¿sí? Si empiezan como a burlarse, de, esa es tu religión, no sé qué, volteémosle la situación y hagamos nosotros las preguntas. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Qué pasa al morir? ¿Cómo estás seguro de eso? ¿Quién te lo contó? ¿Cómo sabes que no es falso? ¿Qué bases tienes para asegurarlo? Y va a notar que generalmente no les gusta ser confrontados porque no tienen respuestas para esto. O si las tienen, no son contundentes. Si nos podemos volver eso, una piedrita en el zapato, si ese compadre, si ese amigo, si ese primo se va a la cama preocupado, caray, ¿qué pasará cuando morimos? ¿Quién dice que es la verdad? ¿Quién tiene la razón? Si se van con una piedrita en el zapato, quiera Dios que esa piedrita se vuelva tan insoportable que el Espíritu Santo la utilice para llegar de allí a su corazón y no dejarlos en paz hasta que se rindan a Cristo. Entonces, de eso se trata el conocer el universo en que viven ellos, de saber las inconsistencias, de saber aquello que está mal en su pensamiento, no para burlarnos, créame, no se trata de burlarnos de ellos, se trata de comprender. Ya entiendo cómo piensas, ya entiendo cómo tomas decisiones, ya entiendo de qué manera has tratado de dar respuesta a tus preguntas.
pero nosotros tenemos las respuestas correctas y por eso podemos hablar de Cristo, ¿ok? Tengo que ser sincero, no puedo detenerlo. Por eso a tiempo yo solo describiendo las maravillas que veo en el universo. Y es cuando yo pienso y me pregunto y no puedo entenderlo. Yo solo espero que mis preguntas tengan respuestas, eso espero. Quiero saber yo esto, como siendo pequeño te has fijado en mí, tengas de mí recuerdo. Confieso que no entiendo cómo es que a tu hijo has mandado a mi encuentro. Y dime quién soy yo, para que te hayas fijado en mí. ¿Quién soy yo? Y dime quién soy yo, para que te hayas fijado en mí. ¿Quién soy yo? Perdido por completo, yo y mi intelecto. Pensaba yo hacerlo en mi propio esfuerzo. Yo creí ser bueno, no quería ejemplos. Y ahí me tenías construyendo en arena y no en concreto. Se me cayó el edificio y el mundo entero. No pude comprenderlo, no quería ayuda, ni mucho menos un consejo. No quise tomarte en cuenta y sin embargo tú me estabas esperando con los brazos abiertos y una herida en el costado. No tomaste en cuenta mi pecado, sino al contrario, tu sangre has derramado y sin merecerlo me has salvado. Y dime quién soy yo, para que te hayas fijado en mí. ¿Quién soy yo? Y dime quién soy yo, para que te hayas fijado en mí. ¿Quién soy yo? Y dime quién soy yo, para que te hayas fijado en mí. ¿Quién soy yo? Y dime quién soy yo, para que te hayas fijado en mí. Todavía no lo entiendo.